Noticias. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, 8:14 minutos. Recordamos a nuestros oyentes el tema del día. ¿Ha sentido vulnerados sus derechos humanos y por qué? Ya hay diferentes opiniones a través de las redes sociales de nuestros oyentes y precisamente a esta hora saludamos a nuestro consultor jurídico, el abogado Juan Manuel Sanz, a quien le damos la bienvenida. Doctor Juan Manuel, buenos días, bienvenido. Hola Nelly, muy buenos días. Un cordial saludo a todos los oyentes de Suba Alternativa, la mesa de trabajo, al Master Control, a todos nuestros oyentes. Es un gusto saludarlos en esta gloriosa mañana de septiembre. Perfecto, Juan Manuel. La pregunta del día para nuestros oyentes, y precisamente le preguntábamos si ha tenido vulnerados sus derechos humanos y por qué, Juan Manuel. No, pues afortunadamente yo no he sido víctima de violación de mis derechos fundamentales ni mis derechos humanos, pero en mi calidad de defensor sí he sido testigo de que a algunos clientes y a algunas personas o ciudadanos se les han vulnerado esos derechos, particularmente en asuntos de capturas ilegales, capturas sin la debida justificación jurídica o fáctica que en algunas ocasiones ha realizado la policía. Y en ese orden de ideas, sí he participado o he tenido la oportunidad de intervenir en asuntos que tienen que ver con la violación de derechos humanos. ¿Cómo se define legalmente la vulneración de los derechos humanos en el contexto colombiano? ¿Cuáles son las causas comunes de la vulneración, Juan Manuel? Pues es que primero entendamos que los derechos humanos son los derechos que tienen que ver o que protegen la dignidad de los seres humanos. Y digamos que es muy interesante escuchar al edil que hace un momento estaba interviniendo, porque en realidad, digamos que cuando uno escucha o mira a un habitante de calle, pues es evidente que esa persona tiene todos sus derechos fundamentales vulnerados. Y entonces como sociedad uno podría decir, pero ¿dónde está el Estado? O sea, ¿quién interviene? Porque a mi manera de ver, los derechos humanos también tienen un límite y se ejercen en función también del respeto de los derechos de otros. Entonces, no porque una persona tenga libertad y libre desarrollo de la personalidad, pues tengo que yo soportar que se orine enfrente mío, o que defeque enfrente mío, o que consuma drogas enfrente mío, simplemente porque él tiene el derecho de hacerlo. Porque pues yo también tengo el derecho de hacerlo, pero no por eso lo hago. Porque eso afectaría la convivencia con otros seres humanos. Y entonces entendemos que son personas que viven en situaciones psiquiátricas, mentales bastante complejas, y habría que, o se rogaría del Estado una intervención. Y entonces eso ha sido de un debate constitucional bastante complejo y bastante amplio, y la Corte Constitucional ha determinado que no puede intervenir la fuerza pública, o sea, la fuerza pública o la autoridad estatal no puede intervenir o lograr que a la fuerza se someta a un ciudadano a algún tratamiento médico o de rehabilitación, porque eso vulneraría sus derechos humanos. Entonces, todo es una cuestión de perspectiva, y a esto le falta, a mi manera de ver, un desarrollo legal, porque existe la autonomía legislativa. Y entonces el legislador podría limitar esos derechos en tanto y en cuanto se busca proteger no solamente a la persona que está autovulnerando sus propios derechos, sino vulnerando los de los demás. Entonces, digamos que el tema de los derechos humanos en Colombia abarca situaciones de inconstitucionalidad flagrante, lo que sucede, por ejemplo, ya cambiando de tema, a las personas que están privadas de la libertad, que están en las cárceles, en las URIs o en las estaciones de policía, que están hacinados, que no pueden comer, que no pueden utilizar los baños, que no pueden dormir. Eso es una violación de derechos humanos, porque a pesar de que sean personas que han cometido delitos, siguen siendo personas, no pierden la calidad de personas, pierden unos derechos civiles y un derecho fundamental que es el de la libertad, se les restringe por un tiempo, pero no por eso debe ser tratado de forma indigna o de forma inhumana. Entonces, también ocurre en otros campos como el de la salud. Una persona que sufre una enfermedad crónica, que no se le entrega un medicamento, que no se le entrega una atención quirúrgica o un tratamiento médico oportuno, pues está sometiendo a la persona a un dolor permanente que no se le puede solucionar porque no tiene acceso a un medicamento. Entonces ahí también se está vulnerando la dignidad humana y los derechos humanos de una persona. Entonces digamos que esto abarca
muchos temas relacionados con la vida del ciudadano que tienen que ver con los derechos fundamentales, y desafortunadamente en Colombia vivimos un estado de inconstitucionalidad grave. Eso así lo ha dicho la Corte en todos los escenarios. Es cierto que pues estoy de acuerdo con lo que dice el edil, no podríamos por qué permitir eso con respecto a estas personas que son habitantes de calle o que están en situación de calle. Y frente a todos los vejámenes que viven los ciudadanos en este país, pues lo que requerimos es la intervención del legislador. El legislador en este país mira para otro lado. Entonces, mira el hacinamiento carcelario y mira para otro lado, no le importa. Mira la situación de salud y tampoco. Mira la situación que ocurre normalmente con la privación de la libertad de forma ilegal en algunas ocasiones y no regulan esos temas y mira para otro lado. Entonces aquí lo que requerimos es un Congreso realmente capacitado, dispuesto a empoderar a las instituciones para solucionar problemas cotidianos de la comunidad que afectan su dignidad humana. Abogado, yo tengo una pregunta y creo que pues para nuestros oyentes también es importante. Yo quisiera saber cómo influye el narcotráfico y la economía informal en la violación de derechos humanos en el país. Uy, esa pregunta es bastante compleja de responder, pero yo le quiero decir que pues el narcotráfico ha sido una de las fuentes de violación de derechos humanos en los colombianos, particularmente porque primero trafican con drogas y ellos o las bandas criminales utilizan niños para no solamente comercializar las drogas, sino volverlos adictos. Y adicional a eso, pues hay tráfico sexual de niños y de niñas y de mujeres, hay tráfico de personas, y pues obviamente hay asesinatos, violaciones, restricciones a la movilidad, hay paros armados. O sea, en Colombia los colombianos tenemos derecho a la libre movilidad y hay lugares de Colombia en los cuales no se puede transitar porque alguien dijo que no se podía salir o porque no se podía pensar o no se podía decir cómo era. Entonces, desafortunadamente, el Estado colombiano, a pesar de que lo quieran hacer grande en burocracia, es pequeño en soberanía. Porque la soberanía no se predica de que esto se llama Colombia, de que tenemos una bandera amarillo, azul y rojo, sino de cómo se aplica la democracia para cada uno de los colombianos. La democracia en el sentido de tengo acceso a la salud, tengo acceso a la educación, tengo acceso al orden, a que respeten mis derechos, a que si alguien me vulnera, el Estado interviene, porque eso es el contrato social. O sea, si a mí alguien me agrede, yo tengo que llamar a la policía porque no tengo derecho a vengarme. O sea, tengo que llamar a la policía para que la policía lo lleve a la justicia y sea la justicia la que ejerza la venganza a través de una condena, a través de un debido proceso. Pero eso existe en Colombia, la justicia realmente existe en nuestro país, o sea, a la forma de acceder a ella y que realmente los colombianos podamos llevar nuestros problemas allá. Entonces no existe soberanía. Y el problema del narcotráfico y del terrorismo y de las bandas criminales se debe a la insignificancia del Estado colombiano en nuestro territorio, pues porque pues desafortunadamente vivimos lo que estamos viviendo sin entrar en análisis políticos de mayor envergadura, pero pues esa es la realidad, gústenos o no, este es el gobierno que estamos viviendo y esta es la realidad que estamos viviendo. Muy bien, 8 de la mañana con 22 minutos, el abogado Juan Manuel Sáenz aquí en Subalternativa respecto a este tema del día que muchas personas han comentado que se han sentido vulneradas, ¿no? Hay personas que van a un centro médico, sienten vulnerados sus derechos, cuando no entregan su medicamento, cuando allí están en el dispensario, han sentido que han sido vulnerados, ¿sí? ¿Qué responsabilidad, abogado, tiene el Estado cuando un ciudadano siente que sus derechos han sido vulnerados? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en este caso? Pues mire, fíjese que el Estado es responsable por su omisión o por la acción. Y de la Constitución Política pues le ha endilgado una responsabilidad y el Código Contencioso Administrativo pues establece una responsabilidad administrativa por el hecho del príncipe, por las negligencias o las acciones que cometa. Y frente a eso pues hay acciones de reparación directa que se pueden iniciar dependiendo la gravedad o dependiendo el asunto que haya o dependiendo los hechos que haya cometido, que haya provocado el Estado por omisión o los agentes del Estado por omisión o por acción. Lo primero que debe saber un oyente es que pues, el mecanismo idóneo para proteger un derecho humano, un derecho fundamental, es la acción de tutela, es la acción de amparo, ¿correcto? Eso es muy importante, no solamente por temas de salud, sino también por temas como los otros que hemos tratado. Sin embargo, o paralelo a eso,
pues si el ciudadano se ve realmente afectado y no puede obtener una garantía, una protección a sus derechos, pues existen las acciones administrativas o los medios de control administrativos como las acciones populares o la acción de reparación directa que se puede impetrar ante el contencioso administrativo para lograr una reparación económica por parte del Estado en caso de que se hayan cometido violaciones así. Por ejemplo, una privación injusta de la libertad, ¿sí? O que una persona pierda la vida en un establecimiento carcelario. El que es responsable es el Estado por omisión o por acción, dependiendo de lo que haya ocurrido, y pues sin tratar temas en particular, porque pues sería imposible agotar todos esos temas de carácter jurídico tan específico en estos segundos que nos quedan de intervención. Pero lo que le quiero es dar a las oyentes las herramientas para que podamos comprender que más allá de hacer acciones judiciales, debemos entender que nosotros también somos agentes que pueden o hacer cumplir los derechos o violarlos. ¿Correcto? Entonces se necesita el sentido común y la capacitación y la pedagogía constitucional para que los funcionarios públicos y los particulares comprendamos que son los derechos fundamentales y que nosotros también somos responsables de proteger esos derechos de otros. No solamente exigir los míos, sino proteger los derechos de otros. O sea, no le puedo vulnerar a otra persona su derecho a opinar o su derecho a expresarse o su derecho a transitar libremente simplemente porque yo considero que los míos están siendo vulnerados. Entonces, lo que pasa con los paros. Entonces, a alguien se le ocurre que como no me escucharon o como le subieron el precio a la gasolina, entonces yo salgo y bloqueo la vía y impido que los niños lleguen al colegio o que lleguen a la casa. Entonces, ahí estoy violando derechos, claro. Entonces, ahí hay un equilibrio que se debe tener como ciudadano, entender qué es lo que se hace para evitar violar los derechos de otras personas. Bueno, Juan Manuel, 8 de la mañana, 26 minutos. Escuchábamos a esta hora de la mañana a nuestro consultor jurídico hablando precisamente respecto al tema del día. Gracias a nuestros oyentes por participar. Las personas interesadas que quieran comunicarse con Juan Manuel, ¿a dónde lo pueden hacer? ¿A qué número? Tenemos una línea abierta al 703-6703. Todos los oyentes de Suba Alternativa están muy invitados a que formulen sus consultas. Es una línea de WhatsApp o línea fija 703-6703. Con muchísimo gusto estaremos prestos a escuchar sus consideraciones o sus consultas jurídicas. Un feliz día para todos y un cordial saludo a nuestro edil. Feliz día para todos.